Hola, ¿qué tal? Buenos días. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias así nos lo permitan, los invitamos a visitarnos presencialmente en el Museo de la Mujer en República de Bolivia, número 17, en la Colonia Centro. Y mientras tanto pueden contactarnos en el Twitter Museo de la Mujer, en la página www.museodelamujer.org y bueno, a través de todas nuestras redes sociales como Facebook. Pues bueno, el día de hoy, como cada mes en este ciclo de conferencias, La Poética de la Inteligencia, que ya llevaremos alrededor casi de 50 ciclos, la poeta Minerva Margarita Villarreal. Y tengo pues el gusto, el placer de tener como invitada a la maestra Ludivina Cantú, amiga, querida también, y como siempre a la doctora María del Carmen Carrillo, que pues vamos a estar dialogando sobre esta gran escritora, editora, poeta mexicana. La doctora María del Carmen Carrillo, como saben, bueno, ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del taller de creación literaria en la Capilla Alfonsina y bueno, pues ha participado en diversas antologías y revistas literarias, seminarios y pues en presentaciones editoriales también. Pues bueno, pues es un gusto si quieres comenzar, doctora María del Carmen, y después presentaremos a Ludivina Cantú. Adelante, por favor. ¿Ahí ya me escucho? ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Pues buenas tardes. Gracias, doctora Beatriz, por la presentación. Agradezco al Museo de la Mujer, a la doctora Patricia Galeana, directora del museo, y a todas las personas que colaboran para llevar a cabo el ciclo de poéticas de la inteligencia. Asimismo, es un placer compartir esta tarde con la maestra en ciencias Ludivina Cantú Ortiz, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Minerva Margarita Villarreal dice: el arte es una obsesión que cada artista vive. Nació en Montemorelos, Nuevo León, el 5 de abril de 1957. A unos días de su natalicio y escaso año 4 meses más o menos de su fallecimiento, recordamos a una mujer, docente, promotora cultural, editora, pero sobre todo una gran poeta. Nos deja un gran legado en el arte de las letras, como lo es la poesía. Falleció el 20 de noviembre de 2019. Minerva Margarita estudió la licenciatura en Sociología, el diplomado en Teatro y la maestría en Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó estudios de desarrollo comunitario en Israel, donde la poesía dice que siempre se le manifestaba en todo momento. Ella misma lo narra. Aunque prestaba mi atención al trabajo de campo como socióloga, había una fuerza que sentía que me sacaba de ahí. Y comenta una anécdota que estando frente a un roble, sentía que le decía que se dedicara a la poesía. Fue así como regresando a México se dedicó a las letras, encontrando respuestas maravillosas a las preguntas que como socióloga se hacía, pudiendo introducir en su poesía toda la riqueza que experimentó en el campo de Nuevo León. El leer a los poetas de la lengua española del siglo de oro, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León y Sor Juana Inés de la Cruz, la impregnaron de la mística que permea en su poesía. Entre sus múltiples cargos dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, destacan: fue profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, directora de la revista Cátedra de la misma facultad del 2003 al 2004, directora de la revista Armas y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2004 al 2019.
directora de publicaciones de la misma universidad desde el 2004 hasta el 2019, coordinadora de talleres de lectura y creación literaria, miembro del Consejo Editorial del periódico Poesía de la UNAM, de la revista Paréntesis, de la revista Tierra Adentro, miembro del Consejo Consultivo de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara. También colaboró en diferentes periódicos y revistas nacionales. Sus premios: se destaca como becaria del SECA de Nuevo León en el 93, Premio Plural de Poesía en 1986 por el Gobierno de Nuevo León. Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes en 1990 por Pérdida, Premio a las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 91, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en el 94 por El Corazón Más Secreto, Premio de Poesía del Certamen Internacional de Literatura, Letras del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz en 2010 por Tálamo, Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2016 por Las Maneras del Agua, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, convocaron el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal como un homenaje permanente a la memoria y a la obra de la excelsa poeta y gestora cultural universitaria. Minerva Margarita Villarreal es una de las presencias y voces literarias más significativas y representativas de Nuevo León y de todo nuestro país, México, además de referente de las letras contemporáneas en nuestro país. Fue una promotora cultural notable. Como directora de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, ella comenta: en Alfonso Reyes encontré el río donde una puede tirarse y encontrar tesoros enecenados. Minerva Margarita Villarreal siempre será un ser de luz. Acerquémonos a su poesía. En estos tiempos tan agitados en los que la humanidad se ve amenazada por la violencia, la desigualdad y una pandemia que pues, nos ha sembrado mucha incertidumbre y tristeza, la poesía siempre tendrá importancia como instrumento para despertar conciencias a través de la palabra. Minerva Margarita Villarreal se distinguió por la calidad de su obra, siempre con una gran alegría por la vida y una entrega hacia la poesía total. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Maricarmen Carrillo. Bueno, pues la maestra Ludivina Cantú, pues ella es una gran académica con una larga trayectoria en la Universidad de Nuevo León. Es licenciada en Letras Españolas por esa facultad. Tiene maestría también en Letras Españolas. Y bueno, es candidata a doctora en el doctorado en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella es coordinadora de la licenciatura en Letras, secretaria académica, titular de la Secretaría de Planeación y Evaluación y titular de la Secretaría de Proyectos Editoriales. Bueno, como académica pues tiene también una gran trayectoria y además es miembro del Consejo Editorial de la revista Deslinde, miembro del Consejo Editorial de la revista Cátedra y directora de la editorial de la revista Cátedra también, bueno, hasta el 2009. Pues bueno, bienvenida, querida maestra Ludivina Cantú. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, querida Betty, por esta invitación. De veras es muy importante para mí y bueno, también para Minerva Margarita Villarreal, que es una de nuestras poetas más representativas, más significativas. Ya lo dijo la doctora María del Carmen, a quien agradezco también y saludo con mucho afecto. Agradezco la semblanza que nos da de Minerva Margarita Villarreal. Y también quiero, a través de esta sesión, esta reunión en la que estamos nosotras convocadas por la poesía de Minerva Margarita, enviarle un saludo a la doctora Patricia Galeana de nuestra parte y con mucho cariño.
y quiero agradecer a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde en esta reunión en la que queremos platicar un poco sobre la obra de Minerva Margarita Villarreal. Pues como bien lo comentó María del Carmen, Minerva Margarita Villarreal es una de las voces más significativas contemporáneas de la poesía mexicana. Creo que hoy por hoy, en nuestro caso, en nuestra, digamos, región, es la voz más trascendente del noreste de México. Yo creo que pues su obra lo dice, y los premios que ha obtenido por sus poemarios, como ya se mencionó, también de alguna manera avalan esa calidad de la obra de la poesía de Minerva Margarita Villarreal, porque son miradas externas, digamos, son miradas ajenas, son miradas que observan la literatura con ojos críticos y de alguna manera la legitiman. Minerva Margarita Villarreal, pues, es una poeta muy comprometida con su trabajo de creación literaria. En su literatura se deja entrever la sensibilidad de un espíritu perceptivo y crítico que sabe adentrarse en las emociones que emanan de los grandes temas de su poesía, que son el amor, el dolor, la angustia, la muerte, la violencia, la sensualidad, la sexualidad, la vida cotidiana y la vida mística, para transformarlos a través del lenguaje en poesía. Minerva Margarita es autora de alrededor de 20 poemarios, muchos de los cuales ya escuchamos que han tenido premios importantes, tanto de México como del extranjero. Además, Minerva se distingue también en otras facetas de su desempeño profesional, en la conformación como editora, por un lado, y en la conformación o creación de alrededor de 12 antologías de poemas, que eso también es muy importante porque con una mirada crítica observa la poesía y la retoma en sus antologías y vuelve a circular esa poesía entre los lectores. Eso me parece muy interesante y muy importante. Y por otro lado, en su desempeño en la Capilla Alfonsina, que ya todos conocemos, pues fue la, digamos, editora de una colección muy importante en el área de traducción de poesía, que es El Oro de los Tigres. Yo creo que también valdría la pena conocer la colección. Y bueno, pues como crítica de la literatura, un número indeterminado, podríamos decir, de ensayos críticos de la literatura. Pero volvamos a su poética, y pues pienso que en su poética encontramos líneas argumentales que van del amor y el erotismo al dolor y al miedo, en una amplia multiplicidad de registros que encontramos desde el poemario epigramísticos hasta la experiencia mística en Las maneras del agua, que se publicó en 2016 y que es por el cual le otorgan el Premio de Poesía Aguascalientes. Además, el compromiso social que encontramos también en su trabajo literario, sobre todo en Vique, Un animal dentro de mí, que es el poemario que se publicó en 2018. Transitamos en la poética de Minerva Margarita Villarreal por una mixtura de emociones y sentimientos que llevan al lector por los caminos de la soledad, de la enfermedad, de la angustia, del dolor que experimenta el yo lírico, por ejemplo, en Tálamo, o bien las múltiples manifestaciones del amor, que es uno de las grandes tematizaciones de la obra de Minerva, el amor en palabras como Playas, de 1990, en Dama infiel al sueño, de 1991, en Pérdida, del 92, El corazón más secreto, del 96, Adamar, del 98, La condición del cielo, Herida luminosa, del 2008. El amor como plenitud erótica,
que se vive en la pasión provocada por el deseo y consumada en el ansia amoroso y sexual. Lo encontramos en otro poemario también de Amor es la batalla de 2002. La inmersión en las profundidades de la poética de Minerva Margarita Villarreal nos sitúa frente a sus referentes. Es muy interesante descubrir los diálogos que establece Minerva a través de su poética. ¿Con quién o con quiénes dialoga la poesía de Minerva Margarita Villarreal? Y bueno, a mí me parece también muy interesante recoger de las entrevistas que le han hecho a Minerva Margarita Villarreal, las explicaciones que ella misma nos da de su poética. Y aunque ella no escribió obviamente una, digamos, poética teórica, sí podemos recuperar algunos elementos de esta naturaleza a través de las entrevistas que a mí me parecen muy, muy interesantes. Entonces, en ese sentido, ella misma reconoce en alguna de las entrevistas que es heredera de la tradición clásica renacentista y que dialoga con Safo y Homero, con Catulo, con Marcial, con Garcilaso, con Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, con Góngora y Sor Juana, con Emily Dickinson, con Anne Carson, pero también dialoga con poetas y escritores hispanoamericanos como Lezama Lima, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos. Y declara la misma Minerva Margarita que dialoga también con los poetas clásicos japoneses. Entonces, a mí me parece muy interesante recoger estas notas de la misma Minerva para observarlas luego en su poesía. Esta nota de la que les estoy hablando es una entrevista que le hizo Gustavo Osorio de ITA en 2010 y es muy interesante, que nos lleva también a la pregunta que le hizo, que es, ¿de dónde surge la idea o la necesidad o el gusto por retomar a los clásicos, puesto que está considerada, y ella misma lo reconoce así, como heredera de esta tradición? Y ella misma nos responde, y voy a leer una cita de la misma Minerva. Dice, yo concibo la poesía desde el panorama que me brindan los clásicos. Escribo para ellos y me encuentro con ellos. No puedo atentar contra la tradición que yo misma me he inventado. Cada vez más estoy en esa ruta. Es decir, cada vez más quiero estar enterada de los pensamientos desesperados de Penélope, aguardando el regreso de Ulises, o de las estrategias de Calipso, o de Circe para retenerlo. Esto es lo que busco. La poesía contemporánea se ancla en la tradición que cada poeta se permite inventar o romper. Para mí, la novedad está en la perfección que han logrado poetas como Sor Juana con El primero sueño o Gorostiza con Muerte sin fin. Sería una blasfemia intentar romper con ellos. Al contrario, les soy enteramente fiel. La obra de Minerva Margarita Villarreal se convierte, desde mi punto de vista, en un gran intertexto del mundo clásico que muestra la fortaleza cultural que sostiene a la poesía de Minerva. De ahí que la pensemos como una obra de la inteligencia, de la imaginación, de la voluntad de crear y de la sensibilidad y el sentimiento. Yo pienso que se acerca muchísimo, obviamente, a una obra de la inteligencia, aunque ella misma en alguna entrevista declara que es más bien obra del corazón, que surge a la luz del corazón. Y me gustaría leer otra cita de la misma Minerva que dice, la aventura y el riesgo son mis aliados a la hora de emprender un propósito. Sin ellos, ¿qué sentido tendría atreverse a escribir? Pero escribir, ya lo dijo Marguerite Duras, también es una contradicción y un sinsentido. Yo diría que además de callarse y aullar sin ruido, como ella dice, también es dejar hablar al silencio, y el silencio habla en la medida en que callamos y logra desplazar su lenguaje en la escritura. No es la luz de la razón lo que nos lleva al desborde de la imaginación, dice Minerva.
a encontrarle diques y cauces. Es la luz del corazón, y esa habita en los sueños y en la vigilia, en la duermevela y en la pérdida del trámite rutinario. Hay que buscar el paraíso todos los días, encontrarle espacios a lo sublime, acceder a un minuto de gracia, por lo menos. Ese minuto de gracia del que habla Minerva Margarita Villarreal, pues es el quehacer de toda una vida entregada a la poesía, en su caso, cimentado en una disciplina férrea del trabajo creativo, del trabajo crítico y autocrítico, en la crítica muy rigurosa de la propia creación. En cuanto a las temáticas de su obra, pues encontramos que son múltiples, aunque yo particularmente encuentro una tematización estructuradora de su poesía que me parece muy interesante y que es la metáfora del viaje, el concepto del viaje, la búsqueda del amado que aparece sobre todo en los primeros poemarios de Minerva, que se transforma en un viaje por el amor, con todo lo que conlleva el estar enamorado o la búsqueda del amor o la búsqueda del amado. La búsqueda de sí misma, del yo lírico en la poesía de Minerva, que aparece como la metáfora de Penélope. Penélope a mí me parece un personaje muy interesante en la poética de Minerva y se inscribe también en la tradición de poesía feminista del siglo XX, donde otras autoras, muchas otras autoras españolas y mexicanas de otras partes del mundo retoman el personaje de Penélope precisamente por lo simbólico, por lo que significa, pero transgrediendo, digamos, el canon, en el sentido de que Penélope es la mujer que espera el regreso del amado, pero en el caso de la Penélope del siglo XX, que retoman algunas poetas como Minerva, por supuesto, pues transgreden, digamos, el estereotipo, subvierten el canon y entonces nos presentan a una Penélope en busca de su libertad, que representa perfectamente bien a las mujeres del siglo XX y, ¿por qué no?, a las del siglo XXI. Entonces, esa búsqueda de la libertad es un símbolo muy interesante y muy importante en la poética de Minerva Margarita Villarreal. Es la búsqueda, el desprendimiento, el rompimiento de cánones, el rompimiento de estereotipos, la búsqueda de la libertad, de la inteligencia y el cuestionamiento del yo. La transgresión, por supuesto, a través de la construcción femenina de la propia historia del yo lírico en la poética, en este caso de Minerva. Y bueno, pues ya sabemos que el viaje simboliza una búsqueda interior de sí misma, del amor, de la gracia, como ocurre en Las maneras del agua, donde también yo advierto ese viaje, pero hacia el interior de sí misma. El yo lírico de la poesía de Minerva es un yo lírico que se busca incesantemente en una urgente necesidad de reconstruirse a sí misma y de autodefinirse a partir de la búsqueda esencial de su propia existencia. Un universo del universo poético organizado en varias líneas argumentales que ya mencionamos antes y que aparecen digamos, en los poemarios podríamos decir, de la primera parte de la poesía de Minerva, hasta que se da un giro argumental muy importante y muy interesante con Las maneras del agua en 2016 y con Vique, un animal dentro de mí, de 2018. Aunque, como les digo, pienso que el tema del viaje o la metáfora del viaje puede también encontrarse en Las maneras del agua, en el viaje hacia el castillo interior del propio yo lírico, como nos narra, digamos, Minerva en el poemario. Como les decía, tanto en Las maneras del agua como en Vique,
un animal dentro de mí, observamos ese giro argumental de la evolución en la obra de Minerva Margarita Villarreal, mientras que en los poemarios anteriores pues prevalece la dialéctica entre el amor y el desamor, la presencia y la ausencia del amado y sus efectos, amor, pasión, dolor, tristeza, etc. En sus últimos dos poemarios queda de manifiesto el compromiso ético y social de la poeta, uno encaminado a la búsqueda de la perfección del poema, del amor divino, a través del lenguaje, y el otro hacia la denuncia de la violencia, denuncia social de la violencia de género. Y bueno, pues pensamos también que la obra de Minerva Margarita Villarreal va de la aventura que representa el riesgo de escribir, como ella misma lo señala, hasta la consolidación de su obra, del amor y el erotismo al misticismo contemporáneo, pasando por lo que la vida tiene de cotidiano, su vertiente irónica y divertida en los epigramísticos, por ejemplo, la resistencia feminista, que lo vemos a través de la presencia de Penélope y Enrique, el temor a la enfermedad y a la muerte en Tálamo, el dolor, hasta el compromiso social, a través de una multiplicidad temática de la consolidación de las formas poéticas y el lenguaje, y misceláneos matices discursivos. Este es, pues, a grandes rasgos, el universo poético de Minerva Margarita Villarreal. Muy bien, pues muchísimas gracias, querida Ludivina. No sé si me oyen bien ahí, me voy a poner audífonos. Mejor me cambié aquí porque mi otra conexión como que estaba muy inestable y me iba a estar cortando. Bueno, pues sí, Minerva Margarita Villarreal, una de las grandes poetas. Cada mes cuando estamos pues hablando, investigando sobre estas escritoras, yo siempre me sorprendo muchísimo, me encanta adentrarme a su obra y yo también descubrí eso, que Penélope era uno de los grandes referentes en la poesía de Minerva, pero no visto como esta Penélope que es la mujer que aguarda, que espera, sino que en Minerva es una mujer transgresora, ¿no? Que dice, yo tejo mi propia cuerda, ¿no? Y me voy a ahorcar antes de esperarte, ¿no? O sea, una cosa así muy, muy fuerte. Y eso me encantó de ella. Dice Minerva, ¿no? Que ella, al igual que Mario Vargas Llosa, para ella la poesía es visión, misterio y locura, ¿no? Dice, pero una locura no vista desde una locura del pensamiento, sino una locura que tiene una visión abierta como Santa Teresa, ¿no? Habla de la poesía como esa fuerza, como esa potencia de la que habla precisamente Santa Teresa, de esa fuerza de algo que va más allá de un pensamiento racional. A esa locura se refiere. Esa fuerza de pensamiento que te lleva a conectarte con el más allá. Y yo en esa parte me encontré mucho con Minerva, ¿no? Que dicen que los poetas, los filósofos y los místicos bebemos del mismo abrevadero. Y creo que es eso, y fue para Minerva. Yo siempre escribo algún pequeño texto, porque en este ciclo de poéticas, además de conocerlas, de nombrar a estas escritoras, pues también yo lo que busco es hacer crítica literaria, que también se hagan referentes y que después podamos citar a estas escritoras, que es una labor que yo creo que tú, Ludivina, compartes conmigo, porque justamente, y les voy a enseñar a los que nos están viendo ahí en la pantalla, ¿no? Me encantó comprar este libro que se llama Erotismo y lenguaje en la poética de Minerva Margarita Villarreal, y es una edición de Ludivina Cantú, precisamente, y bueno, para mí fue un gran hallazgo, porque precisamente es esto, son escritoras muchas veces que no se conocen, pero además que no hay un estudio literario de ellas, un análisis, y creo que eso es un segundo paso
que es muy importante también. Entonces, bueno, yo a este textito le puse esa luz del ser en la poesía de Minerva Margarita. Y dice, la luz diáfana que es la palabra, al designarse ella misma, genera una resonancia en la nada, disipando el silencio. Lo crea todo, pues la palabra señala lo humano y la inauguración de la vida en la tierra. De esta forma, la voz da presencia a lo humano en la tierra. La poeta mexicana Minerva Margarita es consciente de su voz en el mundo, de la voz que procura estruendo a sus ideas y a su ser en la sustancia íntima. Ella es portadora de la palabra primordial, la palabra poética, y por eso se ocupa de propósitos tanto humanos como divinos. Como ya dijo la maestra Ludivina, Minerva es esa poeta que se acerca también al misticismo. Es a partir de su palabra poética que hace visible lo invisible. Ella logra a través de la palabra articular lo humano con lo eternal. Crea un puente de lo material con lo celeste, como cuando escribe en laude: estoy tocada por Dios. La violencia de su cuerpo por mi sangre fluye, tocada por la violencia. Es el cuerpo de la sangre que fluye, tocada por tu cuerpo. La violencia fluye, Dios, por mi cuerpo, dentro, por mi cuerpo, como un canto, y por él estoy sangrando. Así emerge de ella la poesía que le sirve de expresión a una necesidad íntima, intensamente humana, comunicarse con el otro. En su poesía puede vislumbrarse la palabra como exploración del mundo íntimo expuesto al mundo exterior, la búsqueda de uno mismo que solo se concibe en el distante silencio, en la sola compañía de uno, de ese ser único y amante, porque como expresa María Zambrano, el lugar propio, natural de la palabra poética es el silencio. De esta manera, para Minerva, la poesía es el medio para hacer presente su voz por medio de las letras. Voz propia que ella replica es la voz del silencio que irrumpe en la luz cuando escribe en vaho. Mis ojos brillan con tu palabra y se empeñan en tu silencio. Minerva expone el pleno y el tiempo que pasa en un cuerpo femenino, lo cual es simbólico, pues el tiempo que pasa también hace referencia a la brevedad de la vida. Y como la mujer se conserva en un estado de cierto desconcierto y nostalgia por el paso del tiempo, identificada a una emoción de seducción que por medio de impresiones materiales y emocionales sentencia el dolor que le causa este pasar del tiempo en un cuerpo que vive en la espera, como escribe en epigrama que dice Minerva: tu silencio, agua fría, tus palabras, puñal por la espalda. El lenguaje no es solamente una forma de comunicación para Minerva, sino aquello que transfiere la luz a las esencias del comienzo en que se muestra su verdad. En este sentido, se puede exponer claramente que la luz, cuando es intrínseca a la palabra, es una composición poética. La poesía es el nombrar del originario, y por lo mismo podríamos decir que es el lugar propio de la vida. Según Heidegger, en Hölderlin y la esencia de la poesía, lo que dicen los poetas es instauración, pues le dan fundamentación a la existencia humana de su razón de ser. Poetizar es proporcionar el nombre original a los dioses. La esencia de la poesía debe ser pensada por la esencia del lenguaje que fundamenta la existencia humana. Y así lo podemos observar en Minerva Margarita cuando escribe en laude. Y dice: hacia allá salgo todos los días, empapada de oscuridad y de regreso. Ya que la luz declina, la nube divide y parte en dos al sol. Dos soles bañan lo perdido. Allá quedaron mis pies buscándolo, mis ojos, mi perdido animal. Pero nada serás sin estos versos, convertidos en pájaros, en círculos, en pasos que mis años alargan.
Las palabras cotidianas rescatan el sentido originario que es necesario cuidar. Esa es la labor del poeta, purificar las palabras y devolverles su henchida naturaleza. Es gracias a la poesía que el lenguaje recobra en su luz el estado original. La poeta custodia al ser, al custodiar la expresión del ser. Heidegger procura encontrar un lugar donde se pueda medir lo sagrado y lo profano. Así, igual, Minerva Margarita nos conduce por caminos intrincados, donde la esencia de la poesía pone en ejercicio la aletheia, en la derivación del ser. La poesía se manifiesta, entonces, como instauración del ser, tomando esta idea impuesta por Heidegger en el arte y en la poesía. Bueno, pues es un textito muy breve, analizando mi visión propia sobre Margarita, sobre la poesía de Margarita Villarreal. Y bueno, pues lo que habíamos comentado antes de pasar a los comentarios, a las felicitaciones que siempre nos escriben, me gustaría leer algo de su poesía, que leamos las tres algo de la poesía de esta gran poeta, para que los que nos están escuchando escuchen la voz poética, el canto del poeta. No sé si quieren, ¿quién quiere empezar a leer algo? ¿Ludivina o María del Carmen? Si quieres, puedo empezar a leer aquí algo a propósito de lo que comentó la maestra Cantú sobre Penélope y la visión de Penélope a través de Minerva Margarita, pues yo creo que a todas nos ha impactado las que hemos leído su poesía, este personaje, porque la toma como, se puede decir como un sujeto, ¿no? No como un objeto. Entonces aquí hay un verso que me gustó mucho, que dice: canto a Penélope desde las playas de Ítaca. He llegado a aborrecer tu ira que adormece mi deseo. Hasta vencerlo, por eso he decidido callar. Cada vuelta a la aguja es una palabra muerta. Hay quienes piensan que vivo en el olvido porque no escuchan los gritos de mi encierro. Los muros ahogan los ecos del delirio. He velado por más de 20 siglos y hoy, en el turbio amanecer de esta historia manchada, preparo las naves. Muy, muy buen cierre de ese poema. Sí. ¿Quieres comentar algo, Ludivina? ¿Quieres leer algún poema? Sí, déjame, tengo aquí una selección pequeñita de poemas, pero me gustaría, de Penélope es de los, digamos, de los primeros poemarios de Minerva. Hay uno que a mí me gusta muchísimo, que se llama, aquí lo tengo. Bueno, primero les hay uno muy, muy emblemático de la obra de Minerva, que se llama Verdaderas fatigas del diario, del corazón más secreto de 2003. Vamos a cambiar de la Penélope liberadora, digamos, a la mamá, ¿verdad? A la mamá poeta, o al yo lírico mamá. Dice: no puedo ser una buena madre, ni posar para la fotografía de la familia feliz. Antes la fiera me devora. No puedo dejar de acariciar la pasta de los libros mientras mis hijos pelean en el patio. Hojas oler, hojas esquivar. Sé que debería estar mimándolos a ellos, pero imposible hilar fácilmente sus preguntas, la terquedad que rebota en sus chillidos, rebotan pequeñas bestezuelas que braman en cada puñetazo. Allí viene Gruñón con el fuego entre sus manos. Cenicienta lame las cazuelas vacías. Golpe tras golpe, garras, zarpazos, enfebrecido puñal en cada grito. Mi cabeza anda volando con algún espíritu del siglo XIX, algún prerromántico a punto del suicidio. Me saco los zapatos, los aviento, me recuesto. Ellos siguen peleando. Ahora están peleando en su habitación. Suben.
ángeles que Dios expulsaría. Están aquí, pasan, brincan, saltan, brincan. Dentro de mí zumban sus juguetes. El hijo del santo contra el vampiro canadiense. Octagón es besado por la princesa y convertido en sapo. Oh astros del cuadrilátero, aparten esta semilla de migraña. Todo el día peleando, peleando, y yo sin poder. No puedo. Sin poder ni autoridad. Fuera del cuadrante del ingobernable mar de mi cama. Los veo alejarse. Desde el techo he encontrado un agujero por donde escapo a diario. Bueno, yo voy a leer. Bueno, este tenía también ahí varios, pero este dice, las maneras del agua. Bueno, es del libro y dice, aparece. Antes del alba, sus manos traen el cielo hasta el muro de piedra. Y el lecho de madera abro los ojos que no abro, su hábito solar, su descalzo venir. Estando aún dormida con otros ojos, vi tersa Teresa de la metamorfosis. Blanca es rosa su piel, rosa casi su rostro. Detrás del respaldo que no hay, ella misma es respaldo. Cara, brazos, torso, manos sobre mi cabeza, inclinada está. Cúmulo de luz, Teresa bajo el velo negro en la tiniebla rémora. Sus pies desde otro plano. La vigilia previa de atravesar el curso de los astros e irrumpir. Teresa de las meditaciones. En la tierra el espanto. Más que asombro, mantequilla líquida penetrando, pero no sé qué resumidero. El cuerpo, seré una alcantarilla en manos de Teresa, una fiebre de oro de las llagas de Cristo, un cielo desprendido del siglo XVI, una viuda oscilante, un dominico en ascuas, una familia perseguida, y de 4 maneras germinará lo plantado. Agua del pozo, agua de la noria, sin anegar el huerto, agua del río, del arroyo, lluvia del cielo. Cristo desnuda tus pupilas, su tórax alanceado aún gotea. Bañémonos, Teresa, en esta rojedad, en la tierra el espanto. Bañémonos, Teresa, el espanto, Teresa. Bañémonos, Teresa, en esta rojedad. Bueno, ahí termina. Pues, no, pues sí tiene, como a mí me llamó eso la atención también, no sé qué opinen, pero creo que Minerva, además, sí es muy dinámica, tiene poemas muy diferentes, tiene poemas que podemos pensar que son más transgresores, que son muy diferentes al que acabo ahorita de leer, ¿no? Donde podemos irla catalogando como una poeta que se acerca al misticismo. Y ahí tiene otros poemas que son, que a mí, bueno, me encantaron también, pero que son muy pequeñitos, pero que son muy fuertes. Muy Entonces, contundentes. creo que, exactamente. No sé, ¿tú qué opinas de esto, lo Divina? Sí, yo pienso que hay poemas muy, muy pequeños, como dices, en todos sus poemarios que son muy contundentes. Minerva es una mujer muy crítica. Era muy crítica en su vida cotidiana y esa crítica se deja traducir en sus poemarios. Pero no era una crítica impulsiva, era una crítica razonada. Entonces, yo recuerdo en las conversaciones que tuvimos alguna vez, porque Minerva y yo éramos amigas, fue mi maestra en letras. Minerva fue, según yo recuerdo y según datos que tenemos, Minerva fue la primera profesora de letras que trajo al currículum, digamos, del programa de letras españolas de mi época, de los años 80, cuando yo fui estudiante, un curso de narradoras mexicanas. Entonces, era transgresora en ese sentido.
Luego nos narró otras anécdotas de cómo se las tuvo que ver negras porque, digamos, lo políticamente correcto no era hablar de feminismo en aquella época tanto como ahora, ¿verdad? No se comprendía de la misma manera. Entonces era transgresora en ese sentido, pero era también muy crítica, pero como les digo, una crítica razonada, una crítica pensada, analizada. Y eso se deja entrever en su poesía. Por ejemplo, en los epigramísticos, es muy, digamos, clara esa postura crítica de Minerva. Como ella bien dice, retoma la tradición clásica grecolatina y la trae a nuestra realidad mexicana. Entonces, pues sí, esa crítica aparece allí y Minerva domina el lenguaje. Pareciera un lenguaje cotidiano que se vuelve poesía, pero que además es un lenguaje cuyas palabras se vuelven palabras como playas, podríamos decir, como su poema, o dagas, como en Vique y en otros poemas como mencionas tú, Betty. Entonces, nosotros sabemos y compartimos la idea de que el lenguaje es fundamental, de que el lenguaje crea vida, crea los mundos, los funda, ya lo dijiste tú, a través de lo que Heidegger dice de la poesía de Hölderlin, ¿verdad? Funda el mundo, lo nomina, lo nombra, y entonces el lenguaje es el que puede construir un mundo armonioso a través de la poesía, a través del conocimiento, pero también el lenguaje es el que puede, digamos, criticar de una manera veraz y contundente los acontecimientos de nuestro tiempo y de otros tiempos, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera era la concepción de Minerva y lo utilizaba con maestría, con mucha maestría, y lo podemos observar también en su poesía. Así es. Entonces, yo tengo aquí preparado un poema de Tálamo, que es de 2013, que se llama La Casa. Me gusta mucho. Y si quieres, ahorita leemos algo de epigramísticos. Podría ser algún epigrama o algo. No sé. ¿O quieres participar tú, Carmen? Adelante. Perdón. No, si quieres, léeselo, Divina. Y mientras, a ver si Carmen quiere leer otro ahorita. Bueno, perdón. Bueno, es de Tálamo, de 2013, se llama La Casa. La casa que construiste fue arrasada. Vi cómo sucedió, cómo se desprendían paredes y ladrillos. El techo voló sobre los huesos y el paisaje entre la hierba abrió. Echó raíces bajo las plantas de mis pies. Estoy anclada. Y esta casa mojada por la lluvia, esta casa azotada por el viento, hecha polvo y materia que crece, esta casa soy yo. Muy buen poema. Muy bonito, hermosísimo. Sí. Y me gustan mucho los cierres que hace Minerva también, ¿no? Siempre tiene unos cierres muy contundentes y eso pues siempre te habla de una poeta que es que tiene que es muy experimentada, quería decir, ¿no? Pero pues más que como experiencia, en realidad una poeta que está muy bien construida, ¿no? Claro. María Carmen, ¿quieres leer? Adelante. Aquí tengo uno de Las Maneras del Agua. Muy diferente al que acaban de leer, pero bueno, ya dijimos que ella abarca muchos temas y la verdad de una manera impresionante. Se llama Ella cuidó de mí. No estarás más en esa cámara oscura y húmeda que habías convertido en celda. No veré más tu camisón, ni tus piernas tendidas tras la puerta, y tus pasos al levantarte te escucharé. No estará más tu voz en la cocina, llamándome bajo resguardo de trastes y sartenes, junto al horno que jamás se usó. Y aunque también entre los pucheros anda Dios, solías no gastar el tiempo en nimiedades. El ambiente ha quedado limpio de tu presencia. Ahora reina el vacío como una eterna ama de casa,
como la madre que jamás volvió. Muy bien. También de sus epigramas, voy a leer este y ya comentamos. Dice, hasta que la muerte nos separe. Con tal de liberarme de ti, mandaré construir un enorme palacio, tantas habitaciones y sirvientes, que la ciudad entera quepa en él. Entonces, reina en su laberinto, vagarás hasta perderte, ¿no? Todo muy bonito hasta entonces. Bueno, voy a empezar a decir, nos han pues felicitado. Muchas gracias a Emiliano Rafael, a Carolina Beneses, que ella está en España, en Salamanca, creo. Desde allá nos está felicitando. A Laura Trista, a Luis Juárez también, que nos hace una felicitación extensa a las mujeres trabajadoras, ¿no? Creo que, pues Minerva Margarita también tuvo eso. Bueno, como ya lo comentamos, ella fue directora de la Capilla Alfonsina allá en Nuevo León, y a mí me llamaba la atención eso, que siendo Alfonso Reyes, cómo había dos mujeres directoras de las capillas alfonsinas, también Alicia Reyes aquí en la Ciudad de México, y allá pues Minerva Margarita. Entonces había dos mujeres defendiendo la obra de don Alfonso Reyes, y eso también pues ha sido, fue un gran trabajo, ¿no? De las dos. Bueno, Adelina Vázquez, que nos ve desde Puebla, Areli Flores en Guadalajara, Tania Valentín desde Colombia, muchas gracias, Tania. Nayeli Ocampo en Michoacán, Gabriela del Valle, pues dice que felicidades, es un gran homenaje. Mireya Fergun, no puedo ni hablar, sigo bien ronca. También muchas gracias a Mireya, que es miembro de FEMU, de las compañeras, que es cierto, yo creo que como decía ahorita Ludivina, para las escritoras yo creo que sí es necesario usar las palabras, usar este don para expresar para expresar en forma crítica lo que sucede, lo que estamos viendo. En este caso, Minerva, fíjate cómo me llamó la atención desde los años 80, que haya sido la primera que trae mujeres en la literatura, ¿no? Ahora es un tema que, sobre todo los últimos años, pues se ha puesto más de moda, por así decirlo, pero yo creo que sí es una gran necesidad el que hablemos de estas mujeres en la literatura. Como decían, la mitad de la historia está silenciada porque no hemos existido en esa historia, y creo que el trabajo que hacemos aquí en el Museo de la Mujer, pues bajo el cobijo de nuestra querida doctora Patricia Galeana, es eso, ¿no? Ir construyendo dentro de cada uno de los temas que presentamos aquí en el museo, esta otra mitad de la historia, en este caso el nuestro, pues las mujeres en la literatura. Eso se me hace muy importante, y bueno, pues Minerva es una de las que comienza con esto. Así es. Así es, por lo menos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y es una anécdota muy, muy bonita, un recuerdo muy bonito que tengo yo de Minerva como profesora, porque Minerva fue maestra, fue directora de la Capilla Alfonsina, como bien dices, en donde hizo un trabajo maravilloso. No solamente la Capilla Alfonsina, al igual que la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México, no solamente es una biblioteca, sino un centro cultural en donde recibíamos en la universidad, a través de la Capilla Alfonsina, a personajes del mundo de la literatura y del mundo del arte maravillosos, porque los acerca a los estudiantes, los acerca a los profesores. Obviamente no todos, digamos, estamos obligados a saber de todo el conocimiento que existe, pero son momentos importantes en donde los profesores y las profesoras de todas las áreas de conocimiento y estudiantes también nos podemos acercar a escuchar esas voces muy, muy interesantes, muy importantes del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la literatura. Y yo creo que Minerva Margarita le dio ese cariz a la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo cual yo pues estoy muy, muy agradecida por ese trabajo que ella hizo. Y como les decía,
creó la colección El Oro de los Tigres, que hace homenaje también a su vez a Alfonso Reyes, traductor, y publicó 7 ediciones de la colección maravillosas, que trae voces de otras partes del mundo, y a través de la traducción nos podemos también acercar a ellos. Entonces es un trabajo maravilloso, es un trabajo cultural, digamos, que incide, que impacta en el mundo de la cultura, en el mundo del arte y del conocimiento, de una manera muy, muy importante, porque nos acerca a esas voces que en algunos casos no tendríamos oportunidad de leerlos o de conocerlos por desconocimiento del idioma, por lo que cada quien piense, ¿no? Pero ella nos lo trajo digamos, a la cotidianidad de nosotros, ¿no? De nuestro contexto, digamos, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Fue editora, Minerva fue editora desde muy joven, tuvo esa experiencia y como decías, Betty y también María del Carmen, fue además miembro de consejos editoriales de revistas muy importantes en el país. Entonces, fungió como editora y ustedes saben lo que eso significa, un trabajo muy laborioso que hay que poner muchísima atención y muchísimo cuidado, y con la rigurosidad con que Minerva se conducía en su trabajo, pues también creó grandes cosas muy importantes en el mundo de la edición y en el mundo, bueno, de las antologías, alrededor de 12 antologías, que también me parece a mí un trabajo muy, muy importante que hizo Minerva, pues en su desempeño, ¿no? Como profesional, digamos, de las letras. Si bien no estudió letras en su formación primaria, en su licenciatura, sino sociología, sí estudió la maestría en letras, pero finalmente eso no es lo importante, sino su producción, la aportación al mundo del arte y de la cultura y al mundo de la literatura. Y sí la admiro mucho. Sí, se ve, qué bonito, ¿no? Qué orgullo y qué bonito escuchar cómo la admiran a la maestra Cantú, pero también en varias entrevistas que ves de ella, de verdad sus alumnos, su familia, sus colaboradores más cercanos, siempre la han admirado. Siempre lo han admirado. Y bueno, la prueba es que va a seguir su obra póstuma, ¿no? Y que siguen editándose cosas, aunque yo, más que hacer el comentario como una observación, ¿dónde encontramos más libros de Minerva Margarita? O sea, no es fácil tampoco sus poemarios encontrarlos. Entonces, esa parte para que le llegue a los lectores, pues se me hace fundamental, ¿no? Creo que últimamente se acaba de publicar un libro que hicieron tanto la Universidad Autónoma de Nuevo León como la de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 2 de sus obras, pero bueno, ese libro pues no lo encontramos aquí en México, ¿no? En la Ciudad de México, y me imagino que en otros estados tampoco. Entonces, pues como sugerencia, tráiganlo para dar a conocer más la obra de Minerva Margarita. Claro, bueno, pues que es muy interesante, y que ella también en una de sus entrevistas decía, el libro te aproxima al ser que está dando su vida, ¿no? Que hizo ahí toda una escritura de su vida, aunque no fuera tan biográfica, pero hace una entrega, ¿no? De todo su trabajo. Entonces, pues nos toca leerlo, ¿no? Y para poderle dar continuidad a esta obra tan excelsa de Minerva Margarita. Claro que sí. Lo conversaremos con José Javier Villarreal, que es su esposo y es, digamos, quien se está encargando de estos procesos de la reedición de la obra de Minerva, y en cuanto tengamos algún dato, pues se los comunicamos con todo gusto. Pero sí, merece una edición de sus obras completas, podríamos decir, y sobre todo la circulación de las obras. Que circulen las obras para que puedan llegar a sus lectores y para que cada vez tenga más lectores que puedan acercarse a su obra, a su voz, a su forma de ver el mundo,
a través de la poesía. Así es. Sí, exactamente. Son varios procesos, ¿no? Como decíamos, es no solo nombrarlas, sino ir más allá, ¿no? Nombrarlas, analizarlas, publicarlas. También cada mes que hablamos, María del Carmen no me dejará mentir, de alguna poeta, y queremos sus libros y no los encontramos, ¿no? Ahí está la obra y encontramos algunas cosas breves. Entonces también es, bueno, pues que las editoriales las editen, ¿no? Claro. Buscar hacer difusión de esa obra. Bueno, pues no sé si quieren hacer algún comentario final para dar cierre a esta que ha sido una hermosa sesión de Minerva Margarita. A mí me gustaría mucho comentar, si me lo permiten, solamente el hecho de que Minerva Margarita Villarreal era una mujer admirable, pero también admirada, como dijimos, y pues la Universidad Autónoma de Nuevo León ha instituido la Cátedra de Poesía Minerva Margarita Villarreal, que es un homenaje permanente que le quiere hacer a Minerva a través de esta cátedra, en la que lo que pretendemos es pues estudiar justamente la obra de Minerva, que llegue a más lectores y sobre todo, Betty, lo que dices tú, crear crítica literaria, porque por un lado, como bien dices, tenemos la obra de los escritores, pero por el otro lado, hace falta crítica literaria de esta obra que complementa de alguna manera esa comprensión general que queremos hacer de la obra de los escritores, de las escritoras. Entonces, en ese sentido también está creada la cátedra, y yo sí quiero hacer un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque manifiesta esa voluntad política de querer acercar la poesía y la lectura a la comunidad universitaria, a la comunidad en general. Me parece a mí maravilloso. Y dentro de la cátedra, lo que ya bien mencionaste, el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal, que también me parece muy importante porque es una forma de impulsar la creación literaria, la creación de poesía. Entonces, pues sí, no quería dejar de mencionarlo porque son aspectos importantes y sobre todo porque representan un homenaje permanente para Minerva Margarita Villarreal. Muy bien. María del Carmen, ¿quieres cerrar? No, pues vamos a solamente a seguir admirando a Minerva Margarita, que nos llegue su obra y a seguirla leyendo, invitar a todos los que nos están escuchando, los y las que nos escuchan, que leamos la poesía de Minerva Margarita Villarreal. Sí, pues tienes razón, creo que en todas las áreas, eso nos ha tocado un poco hablando de feminismo, que es ir abriendo brecha, y esto pues no es ahorita o hace un año, o sea, tenemos toda la vida, ¿no? Pero creo que no sé, cada escalón que vamos subiendo, cada puerta que vamos abriendo es esto. Ahorita que decías la cátedra Minerva Margarita, pues qué bueno, ¿no? ¿Cuántas cátedras? De repente pensé, ¿cuántas cátedras tenemos con nombres de escritores o de filósofos o de químicos, ¿no? Varones, y cuántas de mujeres. Entonces, qué bueno que se abra una cátedra de una mujer, ¿no? Y más bueno, obviamente como Minerva Margarita, que es una gran escritora, pero qué bueno que se abran cátedras también de mujeres académicas, de mujeres que han tenido un desarrollo, y eso me da muchísimo gusto. Y además, bueno, leía en la mañana alguna entrevista de Minerva que le hacen en la Casa de las Américas, y donde la menciona, la ponen como la poeta del amor, y a ella le da mucha risa, pero le encanta y lo acepta. Y entonces, pues así me gustaría a mí recordar a Minerva Margarita como la poeta del amor, que dentro de su poesía hace un canto amoroso, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Siguen las felicitaciones, me siguen llegando. El Museo de la Mujer
pues otorga el presente reconocimiento a la maestra Ludivina Cantú por su participación en el ciclo de conferencias La poética de la inteligencia, con el tema Minerva Margarita Villarreal. Bueno, pues también a la doctora María del Carmen Carrillo, muchas gracias, como cada mes. Y el próximo mes, de una vez les adelanto que vamos a estar hablando de Nahui Olin, pero en esta ocasión nuestra invitada es Sandra Fried, quien pues recientemente publicó un libro, una novela en base a la biografía, que también es muy interesante. También los invito a leer esa biografía novelada de Sandra Fried, y que nos va a estar aquí platicando sobre Nahui Olin en mayo. Bueno, pues muchas gracias a todos y por sus felicitaciones al Museo de la Mujer, a las invitadas, a Patricia Galeana, a todas nuestras compañeras de FEMU. Gracias.